Estamos en comunicación telefónica con Esteban Valenti, quien le redacta una carta al presidente Vázquez y va más allá de lo que se pueda definir o no como acto partidario. Incluso llega a decir lo del viernes fue un acto electoral. Buenos días, Valenti, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, por lo pronto usted tuvo esta iniciativa, ¿verdad?, de enviarle una carta a Vázquez que se reprodujo en los distintos medios de comunicación. ¿Cómo fue esa decisión de hacerlo y qué lo llevó necesariamente a tener que escribir esa carta, que es muy dura, por cierto? Dos cosas, las características del acto y el contenido del acto. Lo que se dijo con dos referencias. El presidente eligió, cuando le convenía, 14 años. Cuando le convenía 5 años, cuando le convenía 10 años para hacer las cifras de comparación de su gestión. Bueno, cada uno lo puede hacer sin que nadie nos demos cuenta, pero es un criterio. Y segundo, el hecho de que él dijo que era un acto político, cosa que coincido totalmente, todos los actos de gobierno son un acto político. Pero ese no era un acto político, ese era un acto electoral totalmente, y es más, no era ni siquiera un acto por el Frente Amplio, todo. Era un acto por una de las candidatas del Frente Amplio, por la sede, por las referencias que hizo durante su discurso, por todo. Por lo tanto, no le faltó un detalle para no representar lo que institucionalmente representa un discurso de balance de su gestión. Ahora, lo más importante no es eso. Lo más importante es que fueron 1 hora y 13 minutos de cifras, de datos, donde la mayoría, prácticamente todos fueron ciertos. Nadie puede decir que dijo mentiras. Lo que pasa que para ello le mencioné una frase de Onetti, bastante más importante que la que él eligió, bastante más profunda que la que él eligió, que dice que se puede decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y sin embargo mentir porque se le saca el alma, el corazón a los hechos. Y eso es lo que pasó. Las cosas fundamentales es lo que pasó. ¿Cómo? 14 años después, cualquier gobierno puede hacer un balance y tener efectivamente muchas cosas que contar, y las contó. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede ser que durante 1 hora y 10 prácticamente no haya existido autocrítica? El tema de la inseguridad, que es un tema que preocupa a muchos, yo diría a todos los uruguayos, en particular a los más débiles, tiene que ver con que se duplicó durante sus gobiernos, el número de asentamientos. Y eso tiene que ver con justicia social, eso tiene que ver con una política de izquierda. Se duplicó. Hemos pasado a 60.000 casas de gente que vive en condiciones infrahumanas. Y eso es una fractura que hay menos pobres que antes, no tengan duda. Faltaría más. Ahora, que después de las crisis más grandes que ha tenido el país, tuviéramos la misma o un poco menor. Hay un cambio importante, pero también el cambio es en la calidad de los pobres. Valenti. En la calidad de la fractura social. Valenti, discúlpeme, porque usted acaba de hacer una relación que yo quiero saber de cuál es el origen. ¿Por qué el aumento de la inseguridad tiene que ver con la situación de los asentamientos? Bueno, porque no hay que ser ni un criminólogo ni un antropólogo famoso para saber que si hay 11.000 presos, de los cuales 95% tiene menos de 29 años, el 70% no terminó la escuela y es de contexto económico crítico, no hay que ser un genio ni un estadístico para darse cuenta que efectivamente ese es uno de los problemas más graves que tiene el Uruguay. La profundidad de la fractura social y el contenido de la fractura social. Pero además hay otras cosas que no estuvieron. El tema del trabajo. Es cierto, se perdieron 60.000 puestos de trabajo y se construyeron 300.000 puestos de trabajo desde el 2002. Ahora, vamos a entendernos claro, no hubo un gesto, una actitud, algo que dijera qué es lo que va a hacer en estos 12 meses. ¿Ustedes saben lo que es 12 meses para la gente? No para el ajedrez político, sino para la gente, tener el drama de los que están desocupados y de los nuevos que van a venir desocupados, porque la tendencia es muy negativa.
Tampoco podemos aceptar lo que venía diciendo de que las empresas se cierran naturalmente, cuando todos sabemos que las cifras que toma como referencia fue el periodo más trágico de la historia económica y social del Uruguay, cuando había 39% de los presos. Mejoramos, faltaría más que no hubiéramos mejorado. Pero en 14 años de crecimiento económico, como también se refirió, ¿es justificable que el Uruguay tenga la actual situación de fractura social, tenga la actual situación de 60.000 familias que viven en condiciones absolutamente de marginación? ¿Es justificable que hayamos gastado $1.000 millones de inversiones en seguridad y tengamos las rapiñas, Valenti, los robos y los asesinatos en crecimiento permanente? Valenti, por último me gustaría que me diera su lectura, más allá de los datos en sí, de lo que él dijo en su discurso, el acto. ¿En qué cree que fue quizás una estrategia que pueda o no parecerle acertada, pero que pueda haber en definitiva... Bueno, dado el golpe que se quería dar, ¿no? Por lo menos de efecto, era el auditorio que eligió y de la forma, sobre todo de la forma en que elige dirigirse en cadena nacional. Bueno, basta, todos los uruguayos tenemos memoria, es un acto típico de las campañas electorales del Frente Amplio. No me lo van a contar a mí, que organicé 4 campañas electorales. Es un acto típico, donde Vázquez incluso da la rendición de cuentas sin corbata, cosa que para un presidente resulta un poco llamativa, pero además es un acto que lo hace en el Hotel Arena, que no logra llenar, y además hace referencia dentro de los 4 candidatos a una candidata en especial, sin mencionarla, tanto en la elección de la sede como en los éxitos del gobierno, etcétera, cosa que tiene garantizada que no va a ganar la interna, porque si hay algo que en el Uruguay nunca funciona es que los candidatos presidenciales, cuando eligen el caballo comisario, no ganan. Pero además, era esperable que todo se concentrara sobre el tema de la Constitución, del estilo, de todas esas cosas. Pero para finalizar les quiero decir algo. Cuando él anunció al principio de su discurso que iba a plantear 2 propuestas para los 12 meses que faltaban de gobierno, ¿se recuerdan? Yo creo que ningún uruguayo quedó sin la expectativa de que iba a anunciar alguna medida de gobierno, alguna iniciativa, algo que rompiera la plancha característica que está haciendo este gobierno. ¿Qué propuso? 2 propuestas absolutamente fumosas, sin ningún tipo de relación con la vida de la gente, sino 2 propuestas en cuanto que la campaña electoral debía ser respetuosa. Ahora, yo no quiero decir, pero el presidente no escuchó a alguno de sus ministros golpeando a candidatos de la oposición. Sí, está claro. sobre dónde vive y dónde trabaja, o cuánto trabajaron. ¿Eso es el estilo? ¿Acaso el discurso de él no es una buena pieza para hacer un análisis de la política exterior? Voy a dar una sola cifra, que nadie ha tomado, porque es tan pobre el debate político que nadie ha tomado. Ustedes vieron todo lo que él habló al principio sobre el Plan Nacional de Cuidados, que era el buque insignia de su gobierno, ¿lo recuerdan? Cuando dio la cifra de que después de 4 años de invertir, gastar, etcétera, hay 5.300 uruguayos atendidos por el Plan Nacional de Cuidados. ¿A ustedes no les llama la atención? ¿No hay una desproporción burocrática y de un gobierno que está fuera de la realidad en cuanto a los problemas sociales de este país? El tema de Venezuela, que está candente, ¿no tenía que haberse dedicado, aunque sea un minuto, a hablar del tema de Venezuela desde el punto de vista de los venezolanos y no del ballet diplomático, de los 30 millones? ¿Cómo? Le mandamos los medicamentos a 7 uruguayos que viven en Venezuela y no reclamamos por los 30 millones de venezolanos que viven en condiciones... Bueno, él ahí da una frase muy épica también cuando dice: entre la paz y la guerra optamos por la paz. Haces bien en recordármelo. ¿Sabes qué pasa? Hace mucho tiempo que con ese argumento nosotros como país, que durante
10 años reclamamos en el mundo solidaridad para el pueblo uruguayo que luchaba contra la dictadura. Estamos, digamos, olvidando nuestro deber de luchar por la paz, de tratar de evitar un enfrentamiento civil cada día más próximo en Venezuela, porque lo que no se puede pretender es que la paz en Venezuela esté basada en 6 años de gobierno de Maduro destruyendo el país. ¿Por qué no hubo una palabra mínima de condena y de reclamo de elecciones libres y con control internacional? ¿Ustedes lo escucharon esa parte? No, esas son frases hechas que no tienen que ver con la realidad de lo que está pasando hoy en Venezuela. Esteban Valenti, muchísimas gracias. Una última cosa. Sí. No correspondía haber dicho algo sobre los grandes problemas que enfrentó el país con ANCAP o con lo que saqueamos al pueblo venezolano vendiéndole cosas a precios inmorales. ¿No tendría que haberse planteado ese tema? ¿O las rendiciones de cuentas se hacen a cuenta y medida de lo que uno le guste? Está claro. Gracias por su tiempo, por atendernos esta mañana. La carta, por supuesto, está disponible en los distintos medios de comunicación que, de hecho, hoy nuevamente la presentan en el contenido. Muchísimas gracias, Valenti, por atendernos. Bueno, gracias a ustedes.